El silencio es a veces el arma más poderosa, pero hay algunas situaciones en las que permanecer en silencio significa hacerse daño a uno mismo y a quienes te rodean. La naturaleza humana a menudo opta por evitar los conflictos, ignorar los problemas o no reaccionar incluso cuando ve que algo está mal. Pero hay momentos en la vida en que el silencio puede significar cobardía, indiferencia o traición. En este vídeo hablaremos de 10 situaciones en las que nunca debes permanecer en silencio. Situación 1, en la que nunca debes permanecer en silencio: cuando te hacen daño. Ser tratado injustamente es una situación que sacude el sentido más profundo de justicia de una persona y la llena de ira y decepción. Cuando se devalúa algo por lo que has trabajado duro, cuando te quitan algo que mereces o cuando se calumnia algo en tu contra, es uno de los momentos en que una persona se siente más impotente. Pero permanecer en silencio en esos momentos significa dar espacio al malhechor y alentarlo. A lo largo de la historia, aquellos que no se han doblegado ante la injusticia han garantizado no solo sus propios derechos, sino también que los demás vivan en justicia. Si permaneces en silencio, después de un tiempo estas injusticias se convertirán en un hábito, serán normalizadas por los demás, y lo peor de todo, harán que tú también las aceptes. Cuando las personas son tratadas injustamente en los negocios, en las relaciones privadas, en los círculos sociales o ante las autoridades gubernamentales, a menudo optan por no reaccionar porque temen la lucha que traerá consigo el hablar abiertamente. Sin embargo, no hay que olvidar que someterse a la injusticia solo proporciona una paz momentánea, pero a largo plazo daña el alma de la persona y le hace perder el respeto y la autoestima. No permanecer en silencio ante la injusticia no significa necesariamente meterse en peleas o volverse agresivo. La mayoría de las personas ven el silencio de la otra parte como una aprobación. Si permaneces en silencio, pensarán que no tienes ningún derecho ante sus ojos o que estás contento con ello. Si no defiendes tus derechos, al cabo de un tiempo empezarás a sufrir injusticias mayores. No permanecer en silencio también te hace sentir psicológicamente fuerte. Responder cuando alguien te hace daño demuestra fortaleza de carácter y respeto por uno mismo. Muchas personas que carecen de confianza en sí mismas renuncian a exigir sus derechos simplemente por su timidez y con el tiempo comienzan a sentirse inútiles. Sin embargo, la verdad es que la gente solo te evaluará de una manera que refleje el valor que tú mismo te das. Si te presentas como una persona tranquila y débil, los que te rodean te verán así y te atacarán aún más. Hablar contra la injusticia no es iniciar una guerra, sino exigir lo que es justo. Por naturaleza, el hombre quiere ser valorado como merece, pero la mayoría de las veces nadie le da ese valor a menos que él lo exija. Una sociedad que no puede defender sus propios derechos hará la vista gorda ante la violación de los derechos de los demás. Las personas que permanecen en silencio no solo se afectan negativamente a sí mismas, sino también a los demás. Las personas que han provocado grandes cambios en la historia suelen ser las que no se doblegaron ante la injusticia y alzaron la voz. Lo mismo ocurre a nivel individual. Alzarse contra la injusticia no solo fomenta sus propios derechos, sino también los de los demás para proteger sus derechos. Desde la perspectiva del estoicismo, no permanecer en silencio ante la injusticia es una exigencia tanto de la justicia como de la virtud. Para los estoicos, la justicia significa cuidar no solo los propios intereses, sino también el bien general de la sociedad. Marco Aurelio enfatiza que la indiferencia de un individuo ante la injusticia es en realidad una especie de complicidad al decir: permanecer en silencio sobre algo que sabes que está mal
es aprobarlo. Epicteto, por otro lado, dice que el hombre es responsable de cambiar las cosas que puede controlar. Está dentro de tu voluntad hacer frente a la injusticia cuando te hacen daño, y si no lo haces, estás descuidando tu propia responsabilidad moral. Sin embargo, los estoicos aconsejan actuar sin emoción cuando respondemos a la injusticia, evitando extremos como la ira o el odio. Debes ser lógico, paciente y decidido al buscar tus derechos, porque reaccionar excesivamente ante una injusticia puede volverte tan desequilibrado como la persona que cometió la injusticia. Lo principal es no perder la paz interior y la virtud mientras luchas por la justicia. Actuar con sabiduría estoica te permitirá transformarte a ti mismo y a tu entorno de forma más consciente. Situación 2, en la que nunca debes permanecer en silencio, cuando se comete una injusticia contra otra persona. Permanecer en silencio cuando se comete una injusticia contra otra persona es una actitud que daña no solo a la víctima, sino también a la sociedad y, en última instancia, a la propia conciencia. Muchas personas optan por permanecer indiferentes ante injusticias que no les afectan directamente porque evitan la responsabilidad que conllevaría involucrarse. Sin embargo, no hay que olvidar que la injusticia afecta no solo a quienes la sufren directamente, sino también a quienes la ven, pero permanecen en silencio. Si no alzas la voz cuando ves que alguien está siendo agraviado, en realidad eres tan responsable como la persona que cometió la injusticia. A lo largo de la historia, las grandes atrocidades a menudo se han visto magnificadas por la indiferencia de quienes permanecen en silencio. Cuando alguien es tratado injustamente en el trabajo, en la escuela, en un entorno social o en cualquier ámbito de la sociedad y quienes le rodean lo ignoran, la persona que cometió la injusticia se envalentona y sigue manteniendo la misma actitud, porque los opresores ven el silencio como una forma de aprobación. Si nadie responde, con el tiempo esta injusticia se vuelve sistémica y la norma. Alzar la voz contra la injusticia no se trata solo de ayudar a la víctima, sino también de defender la justicia en general. Si usted ve que a alguien lo acusan falsamente, lo calumnian o le roban su trabajo y permanece en silencio a pesar de saberlo, está contribuyendo directamente a socavar la justicia. Las estructuras sociales permanecen fuertes solo cuando los individuos se cuidan unos a otros. Si usted no hace nada cuando ve que un niño sufre acoso, que un empleado es despedido injustamente o que una persona es acusada injustamente, puede provocar que esa persona se derrumbe, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Cuando las personas se quedan solas ante la injusticia, se sienten excluidas de la sociedad, y con el tiempo esta situación puede convertirse en un trauma que hiere profundamente la psicología humana. Contra la injusticia cometida contra otros es posible a veces con una pequeña palabra y a veces con una lucha activa. Si ves que alguien está siendo calumniado, no debes dudar en decir la verdad. Si alguien está siendo humillado injustamente en la sociedad, debes defenderlo y evitar que la persona que cometió la injusticia gane más poder. Si en el lugar de trabajo se explota el trabajo de un empleado, en lugar de observar en silencio, debe apoyarlo y denunciar la injusticia. Porque las personas agraviadas a menudo se sienten impotentes cuando luchan solas y tienen dificultades para defenderse. Sin embargo, cuando encuentra apoyo, puede enfrentarse con más fuerza a la injusticia. La justicia no solo la proporcionan los tribunales o la ley. Las personas también pueden contribuir a la realización de la justicia defendiendo lo que es correcto en la vida diaria. Una de las mayores razones para permanecer en silencio ante la injusticia cometida contra otros es el miedo. La gente
prefiere permanecer en silencio ante la injusticia porque tiene miedo de convertirse en blanco de ataques o de ser condenada al ostracismo. Sin embargo, este miedo es el mayor factor que permite la propagación de la injusticia. Si la gente entiende que luchar contra la injusticia es necesario no solo para la víctima, sino para toda la sociedad, la justicia podrá protegerse con mayor fuerza, porque cuando una persona calla, otros también callan, y con el tiempo la voz de la justicia queda completamente silenciada. Desde la perspectiva del estoicismo, no permanecer en silencio ante la injusticia cometida contra otros no solo es una responsabilidad moral, sino también necesaria para preservar las propias virtudes. Para los estoicos, la justicia es una de las 4 virtudes cardinales, y sostienen que una persona debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el bien general de la sociedad. Marco Aurelio enfatiza que la justicia no es un asunto individual al decir: todo lo que daña a otros daña a la sociedad, y todo lo que daña a la sociedad también daña al individuo. Si una persona permanece en silencio ante una injusticia cometida contra otra, en realidad se debilita moralmente, porque la virtud no consiste solo en pensar las cosas correctas, sino también en realizar las acciones correctas. Como señaló Epicteto, lo único que una persona puede controlar es su propio comportamiento, y permanecer en silencio ante la injusticia es una elección que debilita la voluntad y el carácter de una persona. Sin embargo, los estoicos aconsejan no dejarse llevar por emociones extremas como la ira o el odio cuando se opone una injusticia. Situación 3, en la que nunca debes permanecer en silencio: cuando ves algo mal. Permanecer en silencio cuando vemos algo malo significa no solo ignorar el mal, sino también ser cómplice de él. Muchas personas evitan hablar sobre los errores que ven porque temen la responsabilidad que implicaría involucrarse o porque temen la reacción de los demás. Pero la verdad fundamental que no debe olvidarse es que las cosas malas siguen existiendo no solo por culpa de quienes las hacen, sino también por culpa de quienes las ven, pero no las denuncian. Si no se reacciona ante un pequeño engaño, una pequeña mentira o una pequeña injusticia, con el tiempo esos pequeños errores pueden convertirse en grandes errores sistemáticos. El colapso de una sociedad a menudo comienza no con grandes desastres, sino con la ignorancia de errores menores. Cuando permanecemos en silencio ante una práctica poco ética en el trabajo, un engaño en la escuela, un amigo que obtiene una ventaja injusta o una irregularidad en un lugar público, se confirma la existencia del mal. Cuando una persona comete un error y quienes le rodean no la critican, con el tiempo ese error se vuelve normal y abre la puerta a errores mayores. Intervenir cuando se observa algo mal es necesario no solo para corregir un error, sino también para proteger la conciencia de la sociedad y del individuo, porque los errores son responsabilidad no solo de quien los comete, sino también de quien impide que se corrijan. Cuando un niño miente y sus padres lo ignoran, con el tiempo ese niño desarrollará el hábito de mentir. Cuando un empleado en un lugar de trabajo descuida constantemente sus obligaciones y a su gerente no le importa, esa persona se vuelve aún más negligente e irresponsable con el tiempo. Cuando un gobernante o líder engaña a su pueblo y el pueblo permanece en silencio, ese líder continúa cometiendo errores mayores. Porque cuando una persona que comete un error no recibe ninguna reacción de quienes le rodean, comienza a pensar que sus errores son aceptables. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como individuos tomar medidas para corregir el error cuando lo notemos. Contribuir a corregir incluso un pequeño error crea un efecto dominó que hace que la sociedad sea más justa, ética y honesta.
Hacer frente a las malas acciones suele requerir coraje, porque la mayoría de las veces las personas implicadas en ellas no quieren que sus errores queden expuestos. A veces, cuando hablas sobre algo que está mal, las personas a tu alrededor pueden intentar silenciarte, excluirte o verte como el creador del problema. Pero lo importante aquí es la responsabilidad del hombre hacia su propia conciencia. Si sabes que algo está mal y no lo dices, esencialmente estás comprometiendo tu propia brújula moral. Mientras una persona permanece en silencio ante los males que ve, con el tiempo ella misma se convierte en parte de esos males. Al principio simplemente se queda callado, pero con el tiempo empieza a tolerar estos errores, luego los normaliza y, con el tiempo, puede empezar a cometer él mismo errores similares. El carácter de una persona se fortalece verdaderamente cuando defiende no solo sus propios derechos, sino también los errores de los demás. La verdadera virtud no es solo hacer lo correcto, sino también tratar de arreglar lo que está mal. Desde una perspectiva estoica, permanecer en silencio sobre algo que está mal significa contradecir los propios valores internos. Para los estoicos, la virtud no es solo un camino personal, sino también una responsabilidad social. Marco Aurelio enfatiza que los males crecen no solo por causa de quienes hacen el mal, sino también por causa de quienes los ven, pero no intervienen, diciendo: la injusticia no solo proviene de quienes hacen el mal, sino también de quienes hacen la vista gorda. Epicteto, por otro lado, dice que lo único que una persona puede controlar es su propia postura moral. Si una persona permanece en silencio cuando ve algo malo, en realidad debilita su propio espíritu y voluntad, porque la virtud debe existir no solo en el pensamiento, sino también en la acción. Lo importante para los estoicos es no ceder a la ira, a la codicia o a las reacciones emocionales cuando luchan contra el mal. Combatir un mal no significa atacar con ira a quien lo hizo. Al contrario, significa adoptar una postura consciente, racional y firme. Porque defender la verdad es necesario no solo para arreglar el mundo exterior, sino también para fortalecer nuestro propio mundo interior. Situación 4, en la que nunca debes permanecer en silencio. Cuando alguien te está restringiendo o utilizando. Intentan utilizarte para su propio beneficio. Este tipo de personas suelen pasar desapercibidas y con el tiempo empiezan a tomar control de ti, viéndote como una herramienta. Pequeñas concesiones que hagas al principio sin darte cuenta provocarán que la otra parte te ponga a prueba más y te arrastre a sus propios juegos con el tiempo. Cuando no prestas atención a tus propias necesidades y límites, puedes volverte dependiente de alguien que te manipula constantemente para su propio beneficio. Esta persona podría ser un amigo, un socio comercial, un pariente o una pareja romántica. Su objetivo es utilizar sus recursos, tiempo y energía para su propio beneficio. Sin embargo, el punto crítico aquí es que cuanto más permanezcamos en silencio, peor será la situación. Porque los manipuladores ven el silencio y la obediencia de la otra persona como una luz verde para ellos mismos. Cuanto menos protestes, más violaciones de límites experimentarás. Permanecer en silencio cuando alguien te restringe o te utiliza no solo le permite controlarte más, sino que también socava tu autoestima. En algún momento, puede que te des cuenta de que has perdido el control de tu propia vida y que estás viviendo constantemente según los deseos de los demás. Cuando te das cuenta de esto, normalmente ya es demasiado tarde. Porque el aspecto más peligroso de la manipulación es que te hace cuestionarte a ti mismo con el tiempo. Pensamientos como ¿estoy exagerando? Swing. Tal vez no sea tan malo o si no estoy de acuerdo me dejará, te harán aún más pasivo. Sin embargo, lo más importante aquí es establecer límites claros desde el principio y no dudar en expresarse. Si alguien te manipula constantemente,
Adoptar una postura clara contra esa persona romperá su control sobre ti. Porque los manipuladores tienden a distanciarse de las personas que adoptan una postura clara contra ellos. El mayor obstáculo a la hora de afrontar este tipo de situaciones suele ser el miedo. Las personas prefieren permanecer en silencio porque tienen miedo de que la otra persona se enoje, se ofenda o que su relación con ellos se dañe. Pero la verdad es que, al evitar expresarte, no solo pierdes tu propia libertad, sino que también envías el mensaje equivocado a la otra parte. Decirle no a alguien que constantemente intenta usarte no significa que lo pierdas. Al contrario, les permite revelar sus verdaderas intenciones. Si alguien realmente te ama y te valora, respetará tus límites. Sin embargo, si solo te utiliza para sus propios intereses, no intentará cambiar para no perderte, sino que intentará manipularte aún más. Por lo tanto, en lugar de permanecer en silencio ante esas personas, enfrentarlas y expresarse abiertamente, es esencial tanto para preservar el propio poder personal como para vivir la vida de forma saludable. Desde una perspectiva estoica, permanecer en silencio ante alguien que te restringe o te utiliza es una traición a tu propia naturaleza. Los estoicos consideran que una de las mayores virtudes del hombre es preservar su propia voluntad y libertad. Epicteto enfatiza que una persona debe hablar en contra de alguien que la utiliza diciendo: si permites que alguien más te controle, no puedes ser el dueño de tu propia vida. Cuando Marco Aurelio dijo: no dejes que otros dañen tu alma, indicó que permanecer en silencio ante la presión del mundo exterior debilitaría la fuerza interior de una persona. El estoicismo dice que el hombre debe proteger su propio espíritu y voluntad independientemente de los factores externos. Si alguien te está utilizando, es algo que está fuera de tu control. Pero la forma en que reacciones ante esta situación depende enteramente de ti. Según el pensamiento estoico, es mucho más importante proteger la propia verdad y virtud que tener miedo de cómo los demás te ven a ti o a tu relación con ellos. La verdadera libertad se consigue no luchando contra el mundo exterior, sino manteniendo intacto el mundo interior. Situación 5, en la que nunca debes permanecer en silencio, cuando eres objeto de acoso o violencia. Ser objeto de acoso o violencia significa violar los derechos más fundamentales, y permanecer en silencio en estos casos solo hace que el daño aumente. El abuso puede ser físico, psicológico, emocional o sexual. La violencia no se limita a los golpes físicos, también puede aplicarse a través de medios verbales, económicos o psicológicos. Desafortunadamente, muchas personas, cuando se enfrentan a tales situaciones, no hablan por miedo, vergüenza, culpa o impotencia. Sin embargo, cuando se mantiene el silencio, el acosador o agresor se envalentona aún más al ver que sus acciones no tienen consecuencias. La razón principal de esto es que estas personas generalmente buscan poder y control. Si la víctima permanece en silencio, el acosador o agresor se siente más poderoso y no tendrá reparos en repetir su conducta. Es exactamente por eso que permanecer en silencio ante una situación así puede ser el mayor error, porque el silencio te deja más vulnerable al daño y envalentona al perpetrador. El abuso y la violencia no solo dejan cicatrices físicas, también hiere profundamente el alma humana. Vivir con miedo constante destruye la confianza en uno mismo y la autoestima. Cuando una persona soporta el trato que recibe constantemente, con el tiempo llega a creer que vale menos. En este punto, permanecer en silencio provoca un colapso importante en el mundo interior de la persona que está siendo acosada o sometida a violencia. La víctima comienza a aceptar la situación en la que se encuentra, a veces incluso creyendo que es su propia culpa. Sin embargo,
Ningún ser humano merece ninguna forma de acoso o violencia, no importa de quién venga. Por eso tienes que hablar, defender tus derechos y pedir ayuda cuando sea necesario, pase lo que pase. Recuerde que el ciclo de violencia o abuso solo puede romperse cuando la víctima habla. A veces las personas deciden permanecer en silencio porque piensan, si hago algo, las cosas empeorarán. Pero la mayoría de las veces, permanecer en silencio solo empeora las cosas. Porque cuando los perpetradores saben que la víctima no hablará, intentan obtener control total, aumentando aún más su poder. Lo primero que debe hacer alguien que sufre violencia o acoso es contárselo a alguien con quien se sienta seguro. Podría ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o una persona con autoridad. Si la víctima no comparte este problema, el poder del atacante continúa creciendo. Además, no importa quién sea el autor del acoso o la violencia. Podría ser un extraño, un pariente, un compañero de trabajo o una pareja romántica. A veces a las personas les resulta difícil aceptar la violencia, especialmente dentro de la familia o en las relaciones románticas, y tratan de racionalizarla con pensamientos falsos como «lo hace porque me ama» o «mejorará con el tiempo». Sin embargo, la violencia o el abuso no son resultado del amor, sino de la codicia de poder y control. Si alguien te ama de verdad, no te hará daño, no te intimidará, ni te humillará. Por lo tanto, ante una situación así, es necesario adoptar una postura clara en lugar de ignorarla o permanecer en silencio. Si hay violencia física, el paso más importante es acudir inmediatamente a un lugar seguro y contactar a las autoridades. Si usted está sufriendo abuso psicológico o emocional, es fundamental tomar conciencia de este problema y obtener apoyo para salir de esta situación. Desde una perspectiva estoica, permanecer en silencio ante la violencia o el abuso equivale a traicionar la propia naturaleza y valor. Los estoicos consideran que una virtud fundamental es que una persona proteja su alma, defienda su dignidad y preserve su propia fuerza frente a factores externos. Epicteto enfatiza que el hombre debe proteger su voluntad frente a las injusticias provenientes del mundo exterior, diciendo: «No dejes que tu propia alma sea dañada, pues eso es lo más valioso que perderás». Marco Aurelio dijo: «No te centres en lo que los demás te hacen, céntrate en cómo reaccionas a ello». En este contexto, para un estoico, permanecer en silencio cuando se es objeto de violencia o abuso es una injusticia tanto para uno mismo como para la naturaleza. Porque los estoicos sostienen que una persona virtuosa debe oponerse a la injusticia, no solo por su propio bien, sino también por el bien de la sociedad. Si permaneces en silencio, puedes causarte daño no solo a ti mismo, sino también a otras personas que puedan encontrarse en una situación similar en el futuro. Desde una perspectiva estoica, el mejor camino es actuar con valentía, oponerse a la violencia o el abuso y defenderse virtuosamente, en lugar de ceder al miedo. Porque el verdadero poder no se obtiene solo a través de recursos físicos o materiales, sino también a través de la voluntad interior del hombre. Situación 6, en la que nunca debes permanecer en silencio, cuando la vida de alguien está en peligro. Permanecer en silencio cuando la vida de alguien está en peligro es una de las mayores traiciones que se pueden cometer en nombre de la humanidad. Porque la vida es lo más preciado que tenemos, y proteger este valor es una responsabilidad moral y de conciencia. Cuando veas que la vida de alguien está en peligro, ya sea un accidente, un problema de salud, un ataque físico o un desastre, es necesario reconocer la situación y tomar acción. Pero muchas personas se abstienen por miedo, ansiedad, dudas o por pensar: «no tiene nada que ver conmigo». Sin embargo,
A veces una sola palabra, una sola acción o una sola llamada telefónica pueden ser suficientes para salvar una vida. En la sociedad, las personas pueden tender a no tomar medidas incluso cuando ven que otros necesitan ayuda. Esto se llama en psicología el efecto espectador. Cuanto más personas intervienen en un incidente, más personas se retiran, asumiendo que alguien intervendrá. Sin embargo, esta forma de pensar a veces puede conducir a pérdidas irreversibles. Si la vida de alguien está en peligro, eres tú quien debe tomar medidas, no los demás. Porque esperar que alguien más se dé cuenta y haga algo, en realidad no es más que poner en peligro la vida de esa persona. Las situaciones que ponen en peligro la vida pueden surgir de muchas maneras diferentes. Ver a alguien como el objetivo de un atacante, presenciar una situación que requiere atención médica urgente o darse cuenta de que una persona está en una situación que podría poner en peligro su propia vida, son situaciones en las que es imposible permanecer en silencio. Cuando ves a alguien tirado inmóvil en el suelo después de un accidente de tráfico, decir «alguien ya ha llamado a la ambulancia» puede provocar que esa persona pierda la vida en cuestión de minutos. De la misma manera, cuando uno se da cuenta de que alguien está en peligro de ahogarse, atrapado en un incendio o tiene un problema de salud grave, no hacer nada o pensar «esto no es mi responsabilidad» es un gran error, tanto ético como humano. Lo importante aquí no es solo intervenir físicamente, sino también avisar a las personas adecuadas en el momento adecuado. Cuando sientas que alguien tiene tendencias suicidas por su forma de hablar, su comportamiento, su introversión o pequeñas insinuaciones, no debes permanecer en silencio. Porque a veces las personas ni siquiera son conscientes del peligro que corren o pueden desesperarse porque piensan que nadie se preocupa por ellas. Una mano extendida hacia ellos, unas pocas palabras dichas, pueden permitirles aferrarse a la vida. De la misma manera, cuando notes que un niño pequeño está en una situación peligrosa, un animal lucha desesperadamente por sobrevivir o alguien necesita ayuda en medio de un desastre natural, no debes permanecer en silencio, sino tomar acción. Porque a veces, la más pequeña intervención puede salvar una vida. Desde la perspectiva estoica, permanecer en silencio cuando la propia vida está en peligro es una violación del deber hacia la naturaleza y la humanidad. Los estoicos sostienen que el hombre es responsable no solo de mejorar a sí mismo, sino también a la sociedad. Marco Aurelio enfatiza que las personas no deben evitar asumir responsabilidades diciendo «es un deber que nos da la naturaleza beneficiar a los demás». Epicteto dice «ver el sufrimiento de los demás y permanecer indiferente es contrario a la naturaleza del ser humano». Porque, según el estoicismo, es posible que un individuo sea virtuoso no solo concentrándose en su propia vida, sino también actuando por el bien de los demás. Si un estoico se da cuenta de que la vida de alguien está en peligro y permanece indiferente, socava su propia integridad moral. Lo importante aquí es actuar de forma lógica y controlada, sin entrar en pánico. Una postura estoica requiere elegir el camino más racional y virtuoso sin ceder al miedo ni a las reacciones emocionales. Porque la vida no es un valor que solo nosotros tenemos, es el bien más preciado que todos tenemos y un estoico está obligado a respetar este valor. Situación 7, en la que nunca debes permanecer en silencio, cuando te mienten o te engañan. Permanecer en silencio cuando te mienten o te engañan puede ser perjudicial, tanto para ti como para las personas que te rodean. La mentira es el mayor enemigo de la confianza, y cuando una persona acepta una mentira y permanece en silencio, asesta un golpe tanto a su propia reputación como al tejido moral de la sociedad.
A veces la gente hace la vista gorda ante las mentiras solo para mantener la paz o evitar discusiones, pero esto solo permite que la mentira continúe y se haga más grande. Si alguien te engaña deliberadamente, te oculta la verdad o te manipula, permanecer en silencio solo provocará que esa persona continúe tratándote de la misma manera. Mentir, una vez tolerado, se convierte en un hábito, y el que una persona continúe mintiendo está directamente relacionado con la presencia de personas que lo alientan. Por lo tanto, permanecer en silencio ante las mentiras significa que no solo quien miente, sino también quien hace la vista gorda se convierte en cómplice del delito. Ser engañado es una de las formas más devastadoras de mentira. Ya sea en una relación, en los negocios o en una amistad, ser engañado sacude profundamente la confianza, la autoestima y la perspectiva de una persona sobre el mundo. A veces, las personas deciden permanecer en silencio, aunque saben que están siendo engañadas, porque aceptar la verdad es difícil y doloroso. Pero permanecer en silencio solo perpetúa la situación y provoca que el tramposo se vuelva aún más imprudente. Si te están engañando en una relación y permaneces en silencio a pesar de saberlo, en realidad estás aceptando la injusticia que te están cometiendo. Si alguien te manipula en los negocios, explota tu trabajo o te engaña haciéndote falsas promesas y tú no objetas, serás tú quien más sufra a largo plazo. Porque cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más se saldrá con la suya la otra parte y más personas podrán caer en la misma trampa. Ser engañado no es solo un asunto personal, es un problema que afecta la estructura moral general de la sociedad. Cuando una persona sabe que está siendo engañada pero no reacciona, esta conducta se legitima indirectamente. Algunas personas creen que no es necesario exponer o confrontar a la persona que miente o engaña. Pensamientos como "de todos modos no cambiará" o "si me quedo en silencio, el problema no empeorará", en realidad profundizan las raíces del problema. Guardar silencio es muchas veces una actitud que encubre la verdad, y esto solo fortalece al mentiroso o engañador. Si alguien no es honesto contigo y tú permaneces en silencio a sabiendas, te estás convirtiendo en una víctima. El silencio es el mayor aliado del mentiroso. Si una persona sabe que no descubrirá que miente, no dudará en volver a hacerlo. Sin embargo, oponerse a las mentiras o la traición puede proteger no solo a usted, sino también a quienes lo rodean. A veces la gente considera ofensivas a quienes dicen la verdad porque la verdad es algo que muchas personas no quieren afrontar. Sin embargo, mantenerse fiel a la verdad y no permanecer en silencio ante las mentiras es un deber que se tiene hacia uno mismo y hacia la sociedad. Desde una perspectiva estoica, permanecer en silencio ante las mentiras y el engaño es contrario al principio de vivir una vida virtuosa. Los estoicos sostienen que la verdad y la justicia se encuentran entre los deberes más básicos del hombre. Marco Aurelio dijo: "Está de acuerdo con la naturaleza humana decir la verdad y hacer lo que es correcto". Si un estoico permanece en silencio cuando se da cuenta de que le han mentido o engañado, esto socava su integridad moral. Pero lo importante aquí es que nuestra reacción no se convierta en ira o arrebatos emocionales. Los estoicos dicen que la forma en que reaccionamos a algo es tan importante como cómo es ese algo. Epicteto enfatiza la importancia de no permanecer en silencio ante las mentiras, pero tampoco hacerlo por ira y venganza, al decir: "No tienes control sobre las acciones de los demás, pero sí puedes decidir cómo responderás a ellas". Al exponer mentiras y traiciones, un estoico debe hacerlo de manera lógica, tranquila y justa, porque el objetivo no es solo dar una lección a la otra parte, sino también proteger la estructura moral general de la sociedad,
y ser un defensor de la verdad. Situación 8, en la que nunca debes permanecer en silencio cuando tu salud está en peligro. Quedarse en silencio cuando la salud está en riesgo es quizás una de las mayores traiciones. La salud es el tesoro más preciado que tiene una persona. No importa cuánto poder material, estatus social o éxito tengamos, todo pierde sentido cuando nuestra salud se deteriora. Una vez que se pierde la salud, lo único que queda es el arrepentimiento y las oportunidades perdidas. Sin embargo, muchas personas tardan en prestar atención a su salud o responder a advertencias importantes. Cuando te das cuenta de que puede surgir un problema de salud, ignorar la situación o posponerla diciendo «ya me ocuparé de ello más tarde» significa hacer los problemas aún más grandes. Las personas a menudo descuidan su salud por miedo o desconocimiento, pero cada retraso en la atención sanitaria puede potencialmente abrir la puerta a un problema más grave y permanente. Si sientes molestias en tu cuerpo o notas algún síntoma de salud, debes actuar de inmediato y tomar las medidas necesarias para encontrar una solución, en lugar de permanecer en silencio e ignorarlo. Ignorar cualquier síntoma supone sentar las bases para una enfermedad mayor en el futuro. Un dolor de cabeza, un malestar, una debilidad o incluso un ritmo cardíaco irregular podrían ser signos de una afección más grave. Permanecer en silencio en tales situaciones puede causar pérdidas no solo a usted, sino también a los seres queridos que le rodean. Ser consciente de los problemas de salud es en realidad una virtud. Nuestra mente a menudo permanece indiferente a nuestro cuerpo, y tenemos dificultad para escuchar las señales de nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestro cuerpo nos envía muchas señales. Muchas enfermedades muestran síntomas evidentes en sus primeras etapas. Mareos progresivos, cansancio, problemas digestivos, problemas de sueño o cambios que aparecen en el cuerpo son señales de que el cuerpo está pidiendo nuestra ayuda. La mayoría de las veces, las personas ignoran los síntomas de la enfermedad y continúan con su vida normal. Cuanto antes se aborde un problema de salud, más rápido y sencillo será el proceso de recuperación. Sin embargo, permanecer en silencio y comenzar el tratamiento tarde puede provocar que el problema progrese y derive en problemas mayores. Cada enfermedad es una amenaza de su propia magnitud. Sin embargo, las intervenciones oportunas pueden salvar vidas. No debes quedarte callado cuando tienes un problema de salud, porque es tu responsabilidad no solo contigo mismo, sino también con las personas que te rodean. Tu salud impacta directamente a tu familia, tu trabajo, tus relaciones y tu lugar en la sociedad. Cuando ves que un familiar se enferma o un amigo tiene un problema de salud, no te quedas callado. Tomas acción para ayudarlo. Entonces, ¿por qué no asumir la misma responsabilidad cuando está en juego nuestra propia salud? Cuando te enfrentas a un problema de salud, debes recordar que no te afecta solo a ti. Las preocupaciones de sus seres queridos y los sacrificios que harán por su recuperación le obligan a prestar atención a su salud. Por lo tanto, permanecer en silencio cuando tu salud está en riesgo significa perjudicarte no solo a ti mismo, sino también a todos los que te rodean. Descuidarte a ti mismo también significa descuidar a tu familia, a tus amigos y a tus seres queridos. Cuidar tu salud no solo mejora tu calidad de vida, también afecta la vida de las personas que te rodean. Los estoicos abogan por un estilo de vida que valora y respeta la salud del cuerpo, porque un cuerpo sano es esencial para una mente sana. Marco Aurelio afirma que mantener la salud del cuerpo es una forma en que el hombre puede cumplir el propósito de la vida. Según los estoicos, la salud del cuerpo es el primer paso para vivir una vida virtuosa.
Tomar en serio las señales que te envía tu cuerpo es una conducta que va en línea con la filosofía del estoicismo, pues el deterioro de tu salud puede ser perjudicial no solo para ti, sino también para la sociedad. En un enfoque estoico, ser indiferente cuando la salud se deteriora es una violación del deber hacia la naturaleza. Los estoicos nos aconsejan que siempre nos centremos en las cosas que están bajo nuestro control. Aunque nuestro cuerpo es una entidad que podemos controlar, es nuestra responsabilidad cuidar su salud y proteger su bienestar. Si permaneces en silencio cuando tu salud está en riesgo, esto va en contra de la comprensión del estoicismo de una vida virtuosa. Como decía Epicteto, la salud del cuerpo nos ofrece algo que podemos poseer en un mundo donde los acontecimientos externos están fuera de nuestro control. Cuidar tu salud te mantiene fuerte no solo físicamente, sino también mentalmente, y esta es la esencia de un estilo de vida estoico. Situación 9, en la que nunca debes permanecer en silencio, cuando niños o personas indefensas están en peligro. Permanecer en silencio cuando niños o personas indefensas están en peligro es traicionar los valores básicos de la humanidad. Cada individuo, como parte de la sociedad, tiene la responsabilidad de proteger la seguridad y el bienestar de otras personas. Sin embargo, cuando se trata de personas vulnerables, esta responsabilidad se vuelve aún más importante. Los niños son más vulnerables a todo tipo de peligros porque tienen menor capacidad protectora y defensiva debido a su edad. Los niños son vulnerables tanto física como emocionalmente, porque su proceso de desarrollo es continuo y están completamente indefensos ante los daños de su entorno. Hacer la vista gorda ante el peligro que corre un niño o una persona indefensa es una gran irresponsabilidad no solo para un individuo, sino también en términos de los valores morales de una sociedad. Toda persona tiene derecho a vivir en seguridad y salud, pero las personas vulnerables a menudo carecen del poder para defenderse. En este punto, cada individuo de la sociedad tiene un deber importante: ayudar y proteger a aquellas personas indefensas, especialmente a los niños. Guardar silencio no solo significa ignorar un crimen, sino también violar el derecho a la vida y a la seguridad de estas personas. En muchas situaciones, a veces puede resultar difícil reconocer que las personas vulnerables están en peligro. Sin embargo, los niños son individuos que necesitan protección emocional y física. La vida de los niños puede verse amenazada si un adulto o cualquier persona les hace daño. Dado que los niños están en proceso de desarrollo emocional, físico y mental, es una responsabilidad protegerlos del peligro y mantenerlos alejados de situaciones que puedan dañarlos. Cuando observe cualquier peligro para niños o personas vulnerables, debe tomar medidas inmediatas. Si usted se da cuenta de que un niño está siendo abusado, sometido a violencia o está en cualquier tipo de peligro, permanecer en silencio significa hacer que el peligro sea aún mayor. Además, ayudar a estas personas no solo las protege físicamente, sino que también puede sanarlas emocional y psicológicamente. Tratar y sanar los traumas que han vivido es una gran responsabilidad, y esta responsabilidad no debe ser ignorada. Garantizar la seguridad de las personas vulnerables es un requisito para ser parte de la sociedad. Si no cumplimos con esta responsabilidad, no solo estará en peligro la paz de esa persona, sino también la de la sociedad. Los niños y las personas vulnerables suelen ser más vulnerables a la presión emocional y al acoso. Son individuos que se moldean por las influencias de su entorno, por lo que necesitan el apoyo de la sociedad, la familia y otros individuos.
Ignorar el dolor o las dificultades que experimenta un niño o una persona vulnerable les causa daño no solo físico, sino también emocional. Cuando la seguridad de un niño se ve amenazada, su desarrollo emocional, su seguridad personal y su futuro corren gran peligro. Los estoicos defienden una concepción universal de la responsabilidad moral, es decir, creen que todos deben esforzarse por lograr la felicidad y el bienestar de sí mismos y de los demás. Ser indiferente ante la lucha de alguien por la supervivencia, el sufrimiento y el peligro va en contra de los principios básicos del estoicismo. Según la filosofía estoica, una persona virtuosa no solo asegura su propia paz interior, sino que también intenta garantizar la paz y la felicidad de quienes le rodean. Epicteto enfatiza la importancia de ayudar a los demás y no ser indiferente ante su sufrimiento. En las enseñanzas de Marco Aurelio, también hay un fuerte énfasis en ayudar a los demás, en lugar de dañarlos como base de una vida virtuosa. Permanecer indiferente ante el sufrimiento de una persona indefensa es traicionar la naturaleza y la comprensión que el hombre tiene de una vida virtuosa. Los estoicos consideran que el servicio a los demás es tanto una responsabilidad individual como una virtud universal. En este contexto, la protección de los niños y las personas vulnerables es una responsabilidad tanto social como individual, y cumplir con esta responsabilidad es una parte fundamental del pensamiento estoico. Décima, situaciones en las que nunca debes permanecer en silencio, por tus sueños y valores. Tus sueños y valores son los que te hacen ser quien eres. Por eso, cuidarlos y perseguirlos es una de las tareas más importantes de la vida. Es necesario que cada persona tenga un propósito, una visión y un conjunto de valores en su vida. No es solo un aspecto de la vida, sino los elementos fundamentales que dan forma a toda tu existencia. Tus sueños y valores no son solo lo que te distingue de los demás, también te dan sentido y dirección a tu vida. Pero cuando surgen obstáculos en el camino de estos sueños y valores, permanecer en silencio o dar marcha atrás no solo conducirá a la decepción, sino que también hará que se pierda la esencia de su vida, porque proteger tus sueños y valores significa, en cierto sentido, cumplir con tu responsabilidad contigo mismo y con el mundo. Permanecer en silencio es violar esta responsabilidad y abandonar aquellos valores que son suyos. Perseguir tus sueños y valores no solo requiere fuerza interior, sino también enfrentar obstáculos ambientales y sociales. La mayoría de las personas en el mundo se ven obligadas a adaptarse a los patrones impuestos por la sociedad. Muchas personas comienzan a vivir de acuerdo a las expectativas de los demás, y con el tiempo esto les lleva a olvidarse de sus valores y sueños personales. Sin embargo, cuando una persona compromete sus sueños y valores, no solo se pierde a sí misma, sino que también decepciona a quienes la rodean, porque la paz interior de una persona está directamente relacionada con su compromiso con sus sueños y valores. Si una persona no toma medidas para realizar sus sueños o renuncia a sus valores, esto afectará negativamente su salud mental. Un sentimiento de vacío interior puede afectar no solo a la propia persona, sino también a quienes la rodean. Una persona debe tener el coraje de defender sus propias verdades y creencias, porque este coraje no solo es importante en el sentido individual, también tiene un gran valor social. Defender tus sueños y valores es en realidad una señal de que estás defendiendo lo correcto y esforzándote por mejorar la sociedad. Los desafíos y obstáculos son parte de este viaje. Avanzar en la dirección de tus sueños y valores no siempre es fácil. La sociedad, la familia, los amigos y a veces incluso nosotros mismos pueden intentar impedirnos perseguir nuestros sueños.
Esto puede deberse a presiones sociales, miedos y ansiedades. Pero permanecer en silencio en este punto significa permitir que todos estos obstáculos, miedos y presiones te afecten. Cuando una persona se desvía del camino que sabe que es correcto, no solo se perjudica a sí misma, sino también a quienes le rodean. No debes tener miedo de expresarte, seguir tus sueños o defender tus valores, porque no solo pierdes tu fuerza interior, sino que también empiezas a cuestionar tu lugar en el mundo. Cuando una persona no abraza sus sueños, pierde su identidad y esto la lleva a un vacío espiritual. Los sueños y los valores son las guías más poderosas en la vida de una persona. Cuidarlos y defenderlos realmente demuestra el compromiso de esa persona con el propósito de la vida y la existencia. Desde una perspectiva estoica, los sueños y los valores son un reflejo de las virtudes internas. Los estoicos abogan por vivir de acuerdo con la naturaleza humana y llevar una vida virtuosa. La virtud no solo te proporciona tu propia paz interior, sino que también beneficia a quienes te rodean. Tus sueños y valores son áreas donde reflejas estas virtudes hacia el exterior. Los estoicos aconsejan no permitir que las circunstancias externas perturben la paz interior. Un estoico no compromete sus sueños ni sus valores, porque son cosas que se adaptan perfectamente a la naturaleza y comprensión de la vida virtuosa. Epicteto quiere describir esta situación cuando dice: la verdadera libertad es tener paz interior sin depender de condiciones externas. Un estoico obtiene su fuerza de su propia fuerza interior, no de las presiones de la sociedad o de los obstáculos externos. Tus sueños y valores son exactamente la expresión de este poder interior. Si una persona no defiende estos valores y los compromete, perderá su paz interior y afectará negativamente al mundo que le rodea. Hay una comprensión similar en las enseñanzas de Marco Aurelio. Destaca que una persona debe moldear su vida no solo defendiendo sus propias verdades, sino también logrando la paz interior. En este vídeo hablamos de 10 situaciones en las que nunca debes permanecer en silencio. Si quieres apoyar nuestro canal pagando una cuota, puedes elegir el plan que quieras desde el botón para unirte. Si quieres apoyarnos de forma gratuita, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros vídeos. Hasta nuestro próximo video, mantente estoico y feliz.